los últimos datos que ha dejado esta campaña. Han sido convincentes los candidatos, ha generado algún efecto las propuestas de los candidatos, o simplemente hemos tenido discursos y ataques de una guerra política. Los analizamos el tema con nuestros panelistas, que ya los tenemos en pantalla. Lo tengo a Johnny Vargas, politólogo, está también Martín Moreira, analista, Manuel Morales, ex representante del CONADE, y en minutos lo vamos a tener a Mateo Velázquez, politólogo, para poder justamente conversar de estos temas. ¿Cómo están? Buen día, qué gusto saludarlos. Buen día. Un saludo cordial. Muy bien. Martín, te escuchamos muy bajito o casi nada, Martín. Hola, buen día, ¿cómo estás? Un saludo grande a la gente de Tarija. Muy bien. Johnny, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, querido. Un saludo cordial a todos los radioescuchas. Muy bien. Quiero arrancar con Manuel Morales esta jornada. Manuel, ¿cuál ha sido tu percepción? ¿Campañas efectivas? ¿Se han logrado promocionar las propuestas o ha habido más guerra sucia? Bueno, si las propuestas hubieran sido novedosas, innovadoras, incluso profundas, ya tendríamos un presidente a punto de ser electo este domingo. Lastimosamente no ha sucedido eso. Las campañas han estado orientadas a otros problemas, pero el problema es muy grave lo que se viene. El próximo presidente está haciendo muchas promesas y tiene que resolver temas muy estructurales. Y los problemas estructurales no se resuelven con promesas, ni con falsas ilusiones que se está vendiendo a la gente. El día de las elecciones la gente va a asistir a votar, vamos a ir a una segunda vuelta, eso es inevitable. Y luego el 8 de noviembre va a surgir esa inmensa contradicción entre las altas expectativas de la ciudadanía de esperar que exista diésel en los surtidores, que exista dólares, si es que ese es el ideario que tiene la gente, pero la gente tiene otras preocupaciones, ¿no? Que los productos no suban, que logremos tener mayor estabilidad, fuentes de empleo. Y eso no va a suceder el 8 de noviembre. Por lo tanto, lo que podríamos estar preveyendo desde ahora es que se va a inaugurar un ciclo de una continuidad del actual modelo. El fraccionamiento de las candidaturas y bancadas parlamentarias medianas o pequeñas van a impedir tener mayorías, consensos y poder modificar de manera estructural el modelo económico, que es vital. Es, creo que, una coincidencia de todos, que el modelo hay que ayudarlo a mejorar, a salir de la situación en la que estamos, y hay que fundar un nuevo modelo. Creo que eso es inevitable. Entonces, creo que se viene una polarización, no entre el MAS y los partidos políticos, sino entre las expectativas de la ciudadanía y la realidad que nos van a enfrentar los políticos que asuman el próximo gobierno. Ajá. Martín Moreira, ¿qué papel jugaron los temas económicos, sociales y de seguridad dentro de los programas de los candidatos para afianzar una campaña política? ¿Cómo estás? En primer lugar, que problema estructural, y ese problema estructural se llama dólar. La mayoría de los candidatos están viendo para recuperar, quizás a través de fondos monetarios y otros, ¿no? Pero considero que eso no es una respuesta contundente de aquí a 3 meses o de aquí a 6 meses, menos de aquí a un año. Lo que hay que buscar es tratar de generar, una estructuración y un ajuste al modelo económico para que este modelo económico pueda salir de este malestar profundo económico que estamos viviendo, para que luego se proyecte otro cambio, otro ajuste. Eso se tendría que hacer en términos económicos, porque si tú te fijas, cuando tú hablas con el Fondo Monetario Internacional, directamente te dicen 6 meses de evaluación antes de decirte los ajustes que tienes que hacer en el país. Entonces ahí hay un tema muy complicado. Ahora,
¿Cómo vamos a hacer para pagar el servicio de deuda? ¿Cómo vas a hacer para el carburantes a Bolivia? ¿Cómo vas a hacer para tener divisas para el funcionamiento del país en general? Entonces ahí hay temas muy coyunturales. Hay opciones que tratan de retornar a la minería. Es una buena opción, ¿por qué no decir? Es una muy buena opción. Pero ese retorno a la minería necesita, por ende, por lo menos unos 3 a 4 meses de gestión. Y es algo que no tenemos en este momento en Bolivia, porque hay temas que son inmediatos para resolver. Entonces, cuando asuma un nuevo gobierno o hace medidas de shock de golpe, duras y radicales, que le va a generar que una pelea o una desilusión de su electorado, el cual se va a volcar a las calles. Y esto va a perjudicar el desenvolvimiento de la economía, de la productividad, incluso de lo que quieran hacer a futuro. Entonces, se tiene que trabajar desde el modelo económico para ir solucionando primero los problemas actuales, es decir, la ley 1503, algunas empresas públicas estratégicas que están funcionando, están generando divisas, con base a eso, y empezar a proyectar de 100 al año tus políticas, más o menos para empezar a aplicarlas en 7 meses del 2026. No queda otro camino, porque si tú aplicas medidas de shock, lo que te va a comer es la calle. Muy bien. Johnny Vargas, ¿cómo influyó el contexto político social, el efecto de las alianzas, el efecto de que se van sumando a última hora a los candidatos, ciertos otros candidatos? ¿Cuál es el efecto que ha generado en esta estrategia de campaña, Johnny? Mira, es una campaña electoral que no despierta ningún tipo de emociones. Es una elección atípica y en esta elección todo está en juego, ¿no? Somos un país joven, pero lastimosamente el régimen del MAS ha hipotecado nuestro futuro, esa es la realidad. Y bueno, sigue creciendo el descontento por la mala conducción tanto política como económica del país. Por otro lado, sigue una explotación indiscriminada y lastimosamente no vemos propuestas de parte de los candidatos que puedan cambiar esta situación. En cuanto a alianzas y estrategias de parte de los partidos políticos, claramente se ve de que con encuestas amañadas, con encuestas manipuladas o con cualquier tipo de argumento, la realidad es de que el país no quiere saber absolutamente nada de la palabra socialismo. Seguramente hay candidatos que han puesto mucho dinero para manipular las encuestas, pero eso a la población no le interesa. A la población lo que le interesa es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y cambiar las políticas económicas. No le interesa quién está arriba, quién está abajo. Lo que le interesa es soluciones y lastimosamente los candidatos que hoy están optando por la silla presidencial más se están preocupando en atacarse entre ellos en la disputa política que en verdaderamente mostrar soluciones efectivas que puedan responder a la crisis económica que está afectando la calidad de vida de los bolivianos. Muy bien, voy a saludar a Mateo Velázquez, que es politólogo, y quiero consultarle a Mateo qué papel han jugado las redes sociales y los medios tradicionales. ¿Hubo repercusión más en las redes, más en los medios? ¿Cuál es tu percepción que tienes, Mateo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Primero que nada, agradecer a la Televisión Andalucía, un saludo hasta Tarija, de Brantelo y a todos los panelistas. Yo creo que el papel de las redes sociales ha sido trascendental. De hecho, justamente el candidato Samuel Doria Medina, podríamos decir que viene haciendo campaña desde el año 2020, cuando irrumpe en TikTok. Y también lo podemos ver en las calles, ¿no? A diferencia de las elecciones del 2019 y 2020, que se hacían de manera bastante presencial, absolutamente todos los candidatos se han volcado a las redes sociales, ¿no? Esto es un arma de doble filo porque también ha generado muchísima desinformación y también ha generado un nuevo tipo de guerra sucia, ¿no? Justamente con esto de los audios falsos, los videos hechos con inteligencia artificial. Entonces, eso también ha generado muchísima confusión en la población, sobre todo en los jóvenes y también en la población en general, porque es muy difícil hoy en día justamente distinguir un video falso o un video hecho con inteligencia artificial. Justamente una de las candidatas que más ha sufrido problemas con este tipo de videos ha sido Mariana Prado. Muy bien. En todo caso, Manuel Morales,
ha habido diferentes momentos de la comunicación. ¿Tú consideras que ha habido estrategias comunicacionales que se han develado? ¿Cómo ha influido tener asesores comunicacionales o politólogos desde afuera en este tema de la campaña, Manuel? Sí, creo que todos los candidatos tienen algún nivel de asesoramiento. Eso es ingenuo pensar que no lo han hecho, y creo que de ahí también viene el déficit, ¿no ve? Yo en alguna oportunidad había planteado la necesidad de que exista renovación política. Eso no solamente implicaba, por ejemplo, un candidato medio improvisado como Andrónico, sino que el resto de los acompañantes deberían mostrar la renovación política. Finalmente te la estás jugando el todo por el todo, pero hay hechos y frases muy contradictorias. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Muchos candidatos dicen que no van a ir a la reelección. O sea, la reelección es lo malo, está cerrado. Y al interior de sus filas, un montón de diputados y senadores que están yendo a la reelección. Es decir, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo es posible que digas una cosa y tengas a tu interior personas que están dando escenas lamentables en el Parlamento, y que es una de las peores gestiones que se ha tenido a nivel legislativo? Entonces, esas cosas todavía no se dan cuenta, o cómo lo están haciendo. Uh-huh. Ahora, sí ha habido, yo sí tengo que admitir que Samuel, Tuto, Manfred, sí han tenido un libreto convergente, con medidas que van a asumir supuestamente, que son bastante claras, pero tampoco sus estrategas han hecho una explicación del significado verdadero que va a tener. Te voy a poner un ejemplo. Los tres candidatos dicen que hay que cerrar el déficit fiscal. No me voy a entrar a discutir teóricamente, económicamente, si es una buena o mala medida. Ya la estoy cuestionando de entrada. No necesariamente suspender el déficit fiscal es una buena medida de crecimiento, ¿no? Porque por el contrario te reduce, te contrae los ciclos económicos. Pero bueno, luego dice que se van a prestar plata. Entonces, esa plata hay que pagarla pues en algún momento. Y en algún momento el déficit fiscal tiene que incorporar los nuevos préstamos que se van a hacer. Entonces, ¿cómo piensan cerrar el déficit fiscal? ¿Va a ser una cosa del primer año? ¿Van a mostrar un presupuesto con déficit fiscal cerrado y decir, uy, hemos hecho el gran cambio? Pero luego, ¿qué va a pasar? ¿Va a volver el déficit fiscal con inflación? Porque ese es el otro tema. Cualquier proceso de endeudamiento nos va a abrir, y sobre todo si van a devaluar la moneda, nos va a abrir un gran proceso inflacionario. Entonces, ese es otro tema. Tú devalúas la moneda, las importaciones se van a ir al cielo, porque el principal costo de las importaciones es adquirir las divisas para mandar afuera del exterior y poder importar. La inflación se va a disparar el momento que toquen la moneda boliviana, y en consecuencia vamos a tener problemas más de los que hemos vivido ahora. Entonces creo que los candidatos, sus estrategas, han trabajado para ganar votos, pero no para ser presidentes con seriedad y administrando de manera eficiente la crisis que tenemos. Muy bien. Martín Moreira, desde tu análisis, ¿hubo segmentación de mensajes por región o grupo demográfico? ¿Ha estado incluido este tipo de mensajes en las campañas políticas? ¿Y cuáles son las diferencias que se han podido observar si es que hubo segmentación? No te tengo en audio, Martín, no te tengo en audio. A ver, habilitamos. Ahora sí. Mira, es interesante la pregunta, porque mira, en unos departamentos, por ejemplo, en Santa Cruz, todos los candidatos han ido a Caimpo, han ido a Macao, han ido a hablar con sectores, y ahí tenían un mensaje determinado, que es decir, no, los promotores, los empresarios, los emprendedores. Cuando hubo el tema del alto, muchos fueron y hablaron, no, hay que pensar en otro tipo de medidas sociales, mantener la educación, Martín, salud, infraestructura. Pero en Santa Cruz te estaban hablando y te estaban diciendo que van a hacer 0% de inversión en infraestructura. ¿Por qué? Porque ese es un gasto y aumenta el déficit fiscal. O sea, hay contradicciones muy fuertes por departamentos. Pero en general la propuesta que han presentado, como bien lo dijo Manuel, hay una propuesta de ajuste. Y los tres primeros candidatos, el Manfred, Tuto Quiroga y
historia. Entre ellos tienen una señal de ajuste muy fuerte. Lo dijo Gabriel Espinosa, por ejemplo, el economista o el futuro ministro de Economía de Samuel Doria Medina, que dijo: vamos a ajustar la masa salarial, vamos a ajustar el Fondo Solidario de Vejez y vamos a ajustar todo lo que es inversión en infraestructura, y olvídense de los aumentos salariales para asegurar el poder adquisitivo. Y lo digo textual, lo digo en un debate en el alto, ¿no? Entonces, para agradar a los empresarios o a los emprendedores salteños. Pero eso le jugó muy sucio a Samuel, porque Samuel tuvo que pagar, o le está pagando una pauta millonaria para decir que no va a tocar a los rentistas, que no va a tocar a la masa salarial y que va a permanecer los derechos. Entonces, sí ha habido disonancias también en sus mensajes, porque se han equivocado mucho. Por ejemplo, tú, Quiroga, nos habla de el tema del empleo y tienes a JP Velasco, que no emplea a la gente, o sea, que no le da seguro, no le da, porque su empleo es una plataforma digital, no les asegura, no les da el tema de seguridad social, no les da ningún empleo firme, sino les genera un empleo a través de una plataforma, pero no lo legaliza. O, por ejemplo, lo de Banco Fácil con JP Velasco también, y su íntima ligación a los créditos vinculados. Entonces ahí hay dobles discursos que no llegan a cesar en la población. Mucha gente, que coincido totalmente con Manuel, mucha gente en este momento ve los planes económicos, ve los planes de gobierno y dice: yo aún no sé por quién votar. Por eso hay un 35% de gente que no sabe por quién va a votar. Y hay mucha de esa gente que tiene miedo al ajuste. Realmente hay mucha gente que tiene miedo al ajuste. Yo viajo mucho por Bolivia y me doy cuenta que en algunos lugares la gente incluso está satanizando el ajuste. ¿Por qué? Porque muchos de los candidatos no han explicado cómo va a ser ese ajuste, para que realmente haya una sinceridad. Por ejemplo, es una mentira lo que te dice Manfred de Ayers Villa, por ejemplo, en los 5 bolivianos, el diésel o la gasolina, es una mentira, porque el diésel puesto en Sencata o en Palmasola o en cualquier parte del departamento de Bolivia, te cuesta $1.10 el litro. No hay otro precio, es el más barato y el más económico que se tiene. 2, en el tema del litio, ¿qué están haciendo? El litio te lo ofrecen como una muletilla todos, pero puedes optar por ejemplo, el cobre, que está 4 veces más caro la tonelada de cobre que el mismo carbonato de litio, y te lo están ofreciendo el litio no como un producto adicionado, o sea, como un valor agregado, como una industrialización, sino te lo están vendiendo a cielo abierto y te están vendiendo solo la tonelada de salmuera. Entonces ahí hay temas muy complicados que no te lo están explicando, pero sí te están diciendo que van a arreglar el país en menos de un año, y eso no va a pasar. Dudo mucho si no se planifica, se estructuraliza y se aprovecha las materias primas para que estas generen divisas en el Banco Central de Bolivia, se inyectan al sistema financiero y pueda bajar el dólar paralelo y de esa manera hacer un ajuste. No considero que si endeudarnos va a ser una carga a futuro para las futuras generaciones mortal. Muy bien. Voy con Johnny Vargas, politólogo. Vamos a pedirles que sean un poco puntuales sobre las consultas para poder avanzar un poco más en este diálogo. Johnny, tú hablabas de manipulación de encuestas. En esa línea, ¿qué impacto ha tenido la narrativa política en los candidatos, Johnny? Mira, primero que nada, hay problemas y demandas del electorado que van a definir el comportamiento electoral. Primero que nada, en especial los jóvenes en este país no tienen empleo por la crisis económica. Eso va a ser un elemento fundamental. El pueblo está comprando alimentos caros, ¿no? Muchos de los barrios a lo largo del país no tienen agua potable ni sistema de alcantarillado desde hace 30 años atrás. Seguimos haciendo filas para conseguir fichas en los hospitales. Nuestros hijos reciben una educación pésima e ideologizada y de mala calidad en el sistema público como en el sistema universitario. Es decir, estos elementos van a definir el comportamiento electoral. Ahora, en cuanto a las encuestas, la manipulación y todo lo demás que se puede hacer en los medios de comunicación, al final eso puede tener cierto impacto, porque obviamente sabemos de que el régimen siempre ha comprado los medios de comunicación y ha manipulado el mensaje político. Entonces eso de infundir miedo, de que
si va a venir otro gobierno, si no vamos a continuar con las políticas económicas. Eso es el chantaje y infundir miedo en la población boliviana. El país ya no quiere continuidad de las políticas económicas y sociales del movimiento al socialismo, eso está claro, y es por eso que este 17 de agosto el país se va a rebelar porque quiere votar y tiene esa capacidad de poder elegir libremente a sus candidatos, pero esa política de infundir miedo, de amenazas, de chantaje, de hacer ver el cucu del cambio político de nuestro país, no va a dar resultado. Muy bien. Voy con Mateo Velázquez. Mateo, ¿cómo se evalúa la eficacia de las plataformas utilizadas al momento? Tú hablabas de las redes sociales y la desinformación que se ha generado con uso de la tecnología, pero es importante poder conocer, ¿han sido efectivas? ¿No han sido efectivas? Porque la gente llega a un momento y ya no cree, ¿cierto? Y ahí viene la credibilidad del medio donde se transmite la información. Definitivamente han sido fundamentales las redes sociales. Como tú mencionabas, justamente hubo un problema, ¿no? Hace un par de días, si no me equivoco, un par de semanas, justamente se puso en tela de juicio la credibilidad del periódico El Deber, ¿no? Porque hubo este problema de la renuncia de uno de los directores que básicamente viene haciendo las encuestas hace años. Y justamente esto generó mucha controversia, por lo menos en el bloque de opositor. Respecto a algunas plataformas específicas, yo creo que en esta elección es bastante particular. Los podcasts justamente y los streamings han generado un rol, pero esencial. Ahí podemos ver en Pop justamente cómo JP ha sido afectado de manera trascendental a lo largo de toda la carrera electoral, justamente por la interpelación que hizo Natalia Aparicio, y a partir de entonces empezó a tomar mucho más en cuenta todas las declaraciones que hacía JP Velasco, ¿no? Y esto le ha afectado a lo largo de toda la carrera política. No solo él, también tuvo el encontrón con Rodrigo Paz, pero no solo es Pop, digamos, que viene a ser un medio, un streaming de Santa Cruz. También tienes a los de iLife en Santa Cruz, que justamente han brindado muchísima visibilidad, no solo a Samuel Doria Medina, sino también a la esposa de Samuel Doria Medina, y justamente estos medios de comunicación no oficiales, por así decirlo, sino más de streaming, etcétera, han generado desde mi perspectiva una llegada masiva a los jóvenes y también desde mi perspectiva un cambio en la tendencia electoral. A ese nivel diría yo que ha afectado. Muy bien. Manuel, hablabas tú de un discurso que no es consecuente con la realidad. Ahora, después del proceso electoral, ¿qué temas emergentes crees que van a dominar este discurso electoral? ¿Cómo podrían afectar a la agenda del gobierno este discurso? Porque una cosa es decirlo en campaña y otra es poderlas cumplir, ¿no? Y aplicarlas. Sí, para empezar tenemos 3 meses de tiempo muerto. Estamos en agosto, a septiembre, a octubre, a noviembre. Más o menos son 3 meses donde el gobierno debería tomar algunas medidas para intentar resolver la crisis económica, pero durante estos 3 meses la oposición no va a llegar a ser gobierno. Por eso digo que son 3 meses de tiempo muerto, un primer aspecto. El segundo tema es que una vez que se posesione el nuevo presidente, sobre todo en segunda vuelta y haciendo alianzas, de manera inmediata el gobierno tiene que implementar varias agendas al mismo tiempo y ahí vamos a ver la capacidad que se va a tener de construirlas. Hay en primer lugar una agenda que tiene que ver con la democracia y la justicia. Lo primero que tienen que hacer los nuevos diputados y senadores es elegir a los nuevos vocales que el 19 de diciembre se van del Tribunal Supremo Electoral y el tiempo es demasiado corto, son 40 días, la ley les da 45 días para elegir nuevos vocales. Estos vocales tienen que agendar las nuevas elecciones subnacionales y las judiciales, porque todavía no se ha elegido a los 5 magistrados del TCP o el próximo gobierno, y ahí viene una duda, está pensando en gobernar también con los del TCP, por lo menos durante el 2026. Luego viene la agenda económica, de la que ya más o menos hemos hablado. Viene la agenda institucional. ¿El próximo gobierno va a levantar el Estado plurinacional o no? Porque el Estado plurinacional no existe en la Constitución, es un decreto supremo, el 29894, que el 7 de febrero Evo Morales
pone como nombre al nivel central del Estado plurinacional. Es un simple decreto, el Estado plurinacional. Claro, ha generado una hegemonía y tiene todo un impacto, una repercusión. Van a cambiar, el próximo gobierno va a cambiar ese decreto supremo y le va a llamar otra cosa al nivel central de gobierno. Te pongo 3 temitas nomás que son bombas y que el próximo gobierno debería ya ir pensando en construir como agenda y enfrentar las reivindicaciones de la ciudadanía. Muy bien, gracias Manuel. Voy con Martín Moreira. Martín, ¿hubo alineación de prioridades del partido, de los candidatos, de la propuesta? ¿Cómo se alineó el discurso político en torno a esta campaña? En primer lugar, cuando tú hablas de la alineación de los candidatos, vemos que ha habido uno que todos han alineado según lo que estaban demandando la población. Hay una demanda de la población muy fuerte en el tema de los alimentos, nutricional, y todos han tratado de solucionar esto y se han alineado a un corte liberal, se podría decir. Todos han entrado en un corte liberal. ¿Por qué es lo que necesita la gente en este momento? Entre comillas, no, todo el mundo piensa que a través de la alineación en el corte liberal van a poder encontrar una respuesta a una situación concreta de cambio. Esto es interesante porque es lo que se está demandando en este momento a algunos contextos internacionales. Pero también hay mucha gente, hay muchos partidos que se han alineado a una respuesta velando por las poblaciones vulnerables. Algo que no se está hablando mucho y considero que debería ser tema de análisis es qué va a pasar cuando se llegue. No es por meter miedo a la gente, sino la gente necesita saber en qué medida le va a perjudicar el ajuste, en qué medida la alineación partidaria a una política u otra, derecha, izquierda, centro, de extrema izquierda, lo que sea extrema derecha, en qué medida le va a perjudicar a la población. Y creo que eso, y considero que eso se ha ido deformando en las redes sociales, se ha ido deformando en el discurso. Porque no es meter miedo. Lo que pasa sencillamente es que tienes un relacionamiento con Argentina y tienes una mirada en Argentina donde las clases pobres han crecido por lo menos en un 40%. Y eso es una realidad del ajuste. Entonces, por eso era necesario, y considero que era necesario, que los candidatos tendrían que haber mirado de manera más concreta a la propuesta económica en sí, para que, de acuerdo a su alineación, den la respuesta a la gente y la gente no tenga miedo, no se le meta miedo. La gente entonces puede decir, con plena libertad de elección, decir, yo opto por este camino porque sé cómo va a ser el proceso. Y eso es lo que no existe en esta elección. Muy bien. Voy cerrando con la última intervención ya también de Johnny Vargas, politólogo que nos acompaña. Johnny, tú hablabas de que las campañas, los discursos no han generado esperanza, hay una desazón política. ¿Tú crees, con lo que acaba de decir Martín Moreira, de que la preocupación debe estar centrada en el efecto de las medidas que se van a asumir? ¿Y cuál crees que será la respuesta de la población si es que no se llegan a cumplir las propuestas políticas, los programas, tanto económicos como sociales? Mira, primero que nada, el país se muestra perturbado con la firma de contratos irregulares, por ejemplo, que se ha dado el día de ayer en la Cámara de Diputados. Aquí hay una conspiración, una traición de parte de la izquierda, del bloque de la izquierda popular, porque lo único que ha hecho en todos estos 20 años ha sido traicionar y mentir a toda la población boliviana. Es decir, los ministros se han declarado absolutamente corruptos durante esta gestión de gobierno y nadie puede contenerlos y hasta el último minuto quieren seguir robando al país. Entonces, ni el propio presidente ya puede hacer caso porque hasta en su propio entorno hay una división. Hay una pugna interna por el poder fratricida al interior del movimiento al socialismo. Entonces, yo quiero llegar a los jóvenes y ponerlos en alerta. En cuanto a los peligros que corre nuestro país, porque la crisis económica se va a profundizar y va a ser demasiado tarde para hacer algo más después. Si continuamos con este modelo económico que ha sido un absoluto fracaso, un rotundo fracaso.
Entonces nadie entiende algo, ni siquiera los que están hoy al frente en las encuestas, y no hay quien pueda salvar esta situación, esa es la pura verdad. Porque si los asesinos de nuestra economía se muestran como los salvadores, estamos peor de lo que me imaginaba, ¿no? Entonces siguen apareciendo más problemas y lo único que tiene la población es incertidumbre y confusión. No, eso es lo que tiene la población. Muy bien. Voy cerrando con Mateo Velázquez también. Mateo, la comparación de los mensajes en diferentes fuerzas políticas en términos de prioridades, ¿ha sido la discusión eso en redes o ha podido un poco más, como tú decías a un principio, de que la desinformación, el tema de la guerra sucia, ¿qué es lo que ha calado más en las redes sociales? Yo creo que en estos últimos días va a calar muchísimo más el tema de las redes sociales, el tema de la guerra sucia que se está dando entre los candidatos de oposición. Es paradójico porque si nos ponemos a pensar hace unos meses atrás era impensado que de parte de la izquierda tengamos que ver este voto útil que se está dando con Andrónico Rodríguez y de la derecha que veamos en un bloque de unidad que existía hace meses atrás, guerra sucia entre ambos candidatos. Hay algo que me gustaría matizar y me gustaría responder una pregunta que habías hecho antes sobre cuál debería ser el mensaje que deberían dar los candidatos. Yo creo que, bueno, es casi garantizada que vamos a tener una segunda vuelta. Yo creo que los candidatos que vayan a segunda vuelta deberían garantizar, justamente explicar lo que venimos diciendo las personas que estamos presentes acá, cómo vamos a salir de la crisis, pero sobre todo sincerarlo, ¿no? O sea, ser claros en que vamos a pasarla muy mal, y eso es un hecho. Y a mí me parece que los candidatos políticos que van a pasar la segunda vuelta deberían ser claros y concretos en que esta crisis no se va a solucionar en un año, en que vamos a pasarla absolutamente mal todos, pero tienen que plantearnos sus propuestas concretas. Yo creo que estos deberían ser los mensajes que van a venir después del 17 de agosto, cuando vayamos a una segunda vuelta. Pero respondiendo a la pregunta de manera concreta sobre lo primero que me comentabas, sí, la guerra sucia es lo que más está calando. Justamente hoy, un último tuit de Branko Marinkovic está generando muchísimo revuelo respecto a Samuel Doria Medina. Entonces, estos últimos 3 días van a ser bastante caldeados. Muy bien. Quiero pedirles una pausa a nuestros invitados. Voy a volver con ustedes para el cierre final, por favor. Voy a ir con nuestra unidad móvil, con Rosy Sánchez, que está en el Tribunal Electoral Departamental de Tarija, donde se realiza justamente un simulacro, donde se tiene participación de varias instituciones. Rosy, adelante usted, por favor. De la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Tarija para conocer, si está haciendo seguimiento a todo este simulacro de lo que viene realizando el Tribunal Departamental Electoral en el caso de Tarija. ¿Cómo ha observado hasta el momento? ¿Hay garantías? ¿No hay? Porque la población exige transparencia en este cómputo electoral. Es indudable que desde el Tribunal Electoral han intentado mostrar toda una secuencia, toda una cadena de controles, y eso efectivamente tenemos que valorar. Sin embargo, al momento en que ya esto vaya ocurriendo, va a ser la verdadera prueba de toda la transparencia que se está señalando. Esperamos que esto dé certeza efectivamente a la población para que concurra a ejercer su derecho democrático, que es la elección. Lo que sí lamentamos y estamos denunciando es que no ha habido la suficiente información de diputados y senadores en algunas regiones, y esto lo que está conllevando es que se vaya a votar solo por consigna y no efectivamente sea un voto informado. ¿Qué es lo que ha fallado en este marco? ¿Son los partidos políticos? ¿Es el Tribunal Electoral? Los partidos políticos han fallado en todo lo que significa la difusión de la información. Solamente se han mandado consignas, mensajes, pero las propuestas reales de lo que va a ser en una circunscripción un diputado, un senador, no se ha planteado. Y eso realmente vulnera el derecho político y civil de la población a ejercer un voto informado. La población no conoce a sus candidatos. En muchos lugares no conocen a sus candidatos, porque no ha habido el suficiente esfuerzo para hacerse conocer y difundir. Ha sido muy escaso, el tiempo ha sido muy corto, y creo que esa es una falla que tiene que corregirse posteriormente. Ahora, en ese marco, más allá de las propuestas justamente de los candidatos, ¿cómo se está viendo ya el proceso de la votación? ¿Qué se conoce acerca de garantizar el acceso a un ejercicio democrático, ¿no? Personas adultas mayores, personas con discapacidad. ¿Se va a hacer seguimiento a este tema para que estas personas también puedan, por supuesto, acceder al derecho de voto? Sí, hemos acudido en varias oportunidades a varios de los
de la información que han brindado y hemos tomado conciencia de que efectivamente lo que se está haciendo es ver que los lugares donde van a votar tengan accesos para personas con discapacidad, el voto asistido. Entonces creo que se están intentando dar las condiciones. Lo que sí vamos a tener certeza es en el momento en que efectivamente ellos acudan a votar y ahí vamos a ver si realmente funcionan. Creemos que se ha avanzado significativamente, pero la prueba la vamos a tener el día de las elecciones. De las miembros de la observación electoral de la Unión Europea que está presente en Tarija. Vamos a escuchar cuál es el trabajo que ellos van a estar desarrollando, por supuesto, para hacer seguimiento a todo este proceso electoral que se desarrolla en nuestro país. Escuchemos. Un escrutinio ahorita, porque imagínense que empezáramos a hablar ahorita, se armaría todo un conflicto, no podríamos, nosotros lo presentamos al final de la observación del día electoral, ¿no? Hasta el momento, ¿cómo han observado el trabajo del Tribunal Departamental Electoral en el caso de Tarija, por ejemplo? Ellos han tenido muy buena cooperación con nosotros. Todo lo que les hemos preguntado nos han respondido. Hemos asistido también a eventos como este, a donde se les convoca a ustedes y a otras organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, pero nosotros también somos independientes del tribunal, porque por ejemplo nosotros, en el caso por ejemplo de las capacitaciones, no es así que nosotros acordamos con ellos qué día íbamos a llegar, a dónde íbamos a llegar. Nosotros aparecemos así de repente en un lugar sin decir, ¿no? Pero sí ellos cuando les hemos pedido una cooperación nos las han proporcionado. ¿Cuántos observadores van a estar distribuidos? Nosotros vamos a hacer 2 aquí en Tarija, no somos muchísimos, pero estamos desplegados más de 125 personas en todo el país porque tenemos que cubrir todo el país, ¿no? ¿De la Unión Europea o hay también otros observadores de otros organismos? Nosotros somos de la Unión Europea, sí. En Tarija, solo 2. ¿Ya se encuentran ambos acá en Tarija? Sí, ya. Yo soy una de ellas. Ahorita mi otro compañero, que es mi compañero sueco, está ahorita recibiendo al otro equipo que viene de La Paz y que nos va a reforzar y que va a estar observando en Bermejo. Electoral, ¿no? ¿Hasta cuándo se quedan? ¿Se va a emitir un informe, en este caso posterior? El informe va a ser transmitido en La Paz. Nuestra misión la pueden seguir por Facebook o por uno de los medios de comunicación de los medios sociales. Ya se está transmitiendo bastante. No transmitimos hallazgos porque los hallazgos se transmiten el día después de las elecciones. ¿Cuál es la finalidad de ser parte de este proceso electoral principalmente? Las autoridades de Bolivia nos han invitado a nosotros aquí para ser un ojo imparcial, estar presentes y observar y ser un ojo imparcial para acompañar al pueblo de Bolivia pues en un evento que es bien importante para ellos, ¿no? Muchísimas gracias a Fátima Valdés, justamente de la Unión Europea, siendo parte de este proceso de observación, como en este caso observadores a nivel internacional. 120 por lo menos se tiene a nivel nacional observadores que van a ser parte de este proceso electoral este próximo 17 de agosto. Coordinación que se tiene con el Tribunal Supremo Electoral. Usted menciona de repente algunas autorizaciones, lo hace el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es ese grado de coordinación? Bueno, las elecciones generales están bajo las directrices del Tribunal Supremo Electoral. Que justamente tenemos la participación de diferentes instituciones en este simulacro que se ha instalado en el Tribunal Electoral Departamental de Tarija respecto justamente a lo que está ocurriendo con este proceso, el proceso electoral. Este 17 de agosto iremos a elecciones, los bolivianos acudiremos a las urnas para poder justamente emitir el voto y poder tener la posibilidad de elegir nuevo gobierno
aunque algunos consideran que habrá una segunda vuelta. Es posible que haya un candidato que pueda tener la cantidad necesaria, superar el margen del 10% del segundo candidato y así haya ya gobierno. Eso se va a decidir justamente este próximo domingo cuando tengamos la posibilidad de asistir a las urnas donde vamos a tener a los ciudadanos. Estamos a la espera de nuestros invitados. Entre tanto, quiero mostrarles cómo se ha reflejado en las redes sociales esto de las propuestas. Una comparación entre los candidatos que encabezan las encuestas que la hace el explainer Brisa Pavón, que habla justamente de las propuestas económicas. ¿Cuál es el planteamiento que tiene cada candidato? Escuchemos. Tuto Quiroga versus Samuel Doria Medina en economía. ¿Quién tiene las mejores propuestas en esta área? En el explainer contrastamos los planes de gobierno enviados al órgano electoral. ¿Se prestarán dinero para resolver la crisis? Empezamos por Tuto Quiroga. Como fuente más rápida, préstamos de $320 millones al FMI, 700 millones al FLAR y entre 3 a 6 mil millones de otros organismos. Seguimos con Samuel Doria Medina. No especifica montos ni organismos, pero sí dice lo siguiente: ayuda de todos los países y de todos los organismos internacionales que quieran y puedan darnos una mano. ¿Cortarán empresas estatales? Veamos qué dice. Tuto Quiroga. Revisar las empresas públicas que son deficitarias para volverlas rentables, venderlas, entregarlas a los trabajadores o cerrarlas, dependiendo cuál sea la mejor solución. Samuel Doria Medina. Toda empresa pública ineficiente que no pueda sostenerse a sí misma se cerrará y no tendrá opción a privatizarse. Se cerrará directamente. Pero especifica que las grandes empresas estatales no se privatizarán. Estos son YPFB, Entel, BOA, ENDE, YLB, Vinto, Wanuni, EVA y Mi Teleférico. No se tocarán. ¿Reducirán el gasto público? Revisemos. Tuto Quiroga. Reducción de ministerios a no más de 12. Eliminar algunos viceministerios y entidades descentralizadas. Reducir el personal público no necesario. Reducir gasto innecesario en viajes, viáticos, autos, edificios, pagos a organizaciones sociales y sindicatos. Samuel Doria Medina propone cortar al menos el 20% del gasto corriente estatal y entidades que solo duplican funciones. ¿Cortarán bonos sociales? Veamos. Tuto Quiroga. No encontramos referencias respecto a bonos sociales en la propuesta presentada, pero en medios ha declarado que mantendrá todos los bonos. Samuel Doria Medina, de manera explícita, escribe en su propuesta: no tocaremos los bonos sociales. ¿Qué pasará con el tipo de cambio? Tuto Quiroga. Establecer un tipo de cambio único, real y flexible denominado bolsín, que vaya fluctuando en función a la inflación internacional, nacional y oferta y demanda. Samuel Doria Medina. Establecer un solo tipo de cambio, migrar a un tipo de cambio flexible administrado. ¿Se fomentará la inversión extranjera? Tuto Quiroga. Eliminar el doble impuesto a la inversión extranjera. Exportaciones serán prioridad nacional. Sistema 10-10-10. Significa que los impuestos IVA, utilidades empresa e ingreso de personas son todos 10%. Samuel Doria Medina plantea de manera explícita liberación total de exportaciones. Impulsar y fortalecer la agroindustria, industria forestal, turismo y ganadería. Dar seguridad jurídica para atraer inversión. ¿Cómo resolverán el desempleo? Tuto Quiroga. Trabajo conjunto con gobernaciones y municipios para crear programas de empleo con inversiones que sean intensivas en mano de obra. Incentivar a empresas privadas a contratar, financiando como gobierno un porcentaje del salario. Programa de protección social para quienes no consigan empleo. Samuel Doria Medina. Subsidios, capacitación y apoyo técnico a emprendimientos y personas con primeros empleos. Crear centros de coworks públicos en zonas urbanas e intermedias para quienes trabajan de manera independiente, con acceso a Internet, asesoría legal, servicios contables y formación para emprendedores, incentivos fiscales para la contratación y programas de transición para trabajadores con baja calificación. Nosotros investigamos los datos. El análisis y la decisión es solo suya. Muchas gracias por seguirnos, estamos a casi el cierre, retomamos nuestro panel a esta hora de la mañana, 11:46, gracias a nuestros invitados que nos acompañan en este análisis a horas de aplicar el silencio electoral, la restricción que tendrán los partidos, los medios para hablar de campaña política, de promoción del voto, como se ha venido haciendo estos últimos días. En Tarija, decíamos, la participación de la Unión Europea con sus veedores que estuvieron en el simulacro de votación que se tuvo justamente
en esta jornada. Vuelvo con Manuel Morales, lo tengo a Johnny Vargas y entiendo que está Mateo Velasco también en esta jornada. Y voy a hacer la ronda con Manuel Morales para el cierre. Manuel, se habló mucho del voto nulo, se habló mucho de lo que podría generar este movimiento que lo lidera la línea de vista, y se han sumado otros activistas también a promover el voto nulo. ¿Qué efecto podría tener en este proceso electoral el voto nulo? Lo que va a tener es un efecto político, pero yo quiero recordar a la ciudadanía que en 2 oportunidades el voto nulo y blanco ha ganado en las elecciones judiciales del 2011, en la elección judicial del 2017, y en la elección judicial del año pasado el voto nulo y blanco estuvo bordeando más del 36%. Entonces, el voto nulo y blanco no se lo consigna para el voto válido. Si el voto nulo fuera del 50, 60%, perdón, igual no tendría un efecto. Perdón. Muy bien, espero con Manuel Morales. Tranquilo, Manuel, tómate un poquito de agua, por favor. Voy a volver en la última parte contigo para que podamos tener, así que voy a ir aprovechando el tiempo con Johnny Vargas, la misma consulta. ¿Cuál es tu lectura sobre la promoción del voto nulo, Johnny? Que aún queda del proceso de cambio, lo que queda del plan del modelo económico va a acabar por desaparecer sobre el país. ¿Cuáles son esas dos crisis? Una crisis económica y por el otro lado una crisis del sistema político, ¿no? Del sistema político. Porque el Estado plurinacional, cada vez más trágico, no sabe cómo salir de esta crisis. Son innumerables las decepciones en las filas del instrumento político. Y de todas las corrientes, ¿no? De todas las corrientes que hay al interior del instrumento político, el levismo resultó ser el más radical, el más cínico y el más oportunista. Porque Bolivia en este periodo caótico, como en todos los periodos y los disturbios que ha tenido a lo largo de toda su historia, ¿no? El exmandatario pues no se va a dejar afectar por eso, y convencido de que ya no tiene nada que perder, ¿no? Y de que lo esencial para el levismo es subsistir, ¿no? Como una cucaracha en una guerra termonuclear, va a procurar conseguir instituyendo socialismo de guerra sin cuartel. Esa es la estrategia que va a entablar el exmandatario, una campaña permanente desde la región del Chapare, atacando todos los frentes, convulsionando el país, porque hay una lección que hay que aprender de todo esto de parte del instrumento político. Se han quedado solos, ¿no? Se han quedado solos, el instrumento político se desintegró. Así que lo único que quiere hacer es causar el mayor daño y el mayor perjuicio a todos los bolivianos y lograr impunidad en la siguiente administración. Muy bien, y quiero también ir cerrando con Mateo Velázquez, politólogo. Mateo, desde tu perspectiva, ¿ha tenido un efecto en las redes el tema del voto nulo? ¿Han amplificado los medios esta propuesta? Yo creo que ha tenido una llegada, pero un poco burlesca. Justamente ayer Evo Morales sacaba un spot, una canción sobre el voto nulo, y bueno, pues todas las reacciones han sido de me divierte en Facebook. No ha tenido otro tipo de resonancia desde mi perspectiva en otros medios de comunicación. Sin embargo, sí ha llamado la atención de que a pesar de que Evo Morales no ha sido habilitado como candidato, sí está figurando en la papeleta justamente en el voto nulo, ¿no? Entonces eso también a gente que históricamente estaba disconforme y descontenta con los sistemas de partidos y con los candidatos y tradicionalmente votaba nulo, pues ahora se ha encontrado en una encrucijada porque Evo Morales está adjudicándose el voto nulo, ¿no? Desde mi perspectiva no tiene llegada en las redes sociales, no creo que vaya a tener mucha trascendencia, pero bueno, pues Evo Morales cumple este capricho de aparecer en las papeletas electorales y va a tener un porcentaje en justamente el día del cómputo electoral, el domingo a eso de las 9 de la noche, y él se lo va a adjudicar definitivamente. Muy bien. Cierro con Manuel. Manuel, retomo contigo. Gracias, Manuel.
Gracias. Sí, lo que indicaba es que el voto nulo, entonces, políticamente, aunque sea mayoritario, no tiene efecto. Solo se computa el voto válido. Pero sí, lo que decía Mateo es cierto, ¿no? Él va a intentar, Evo Morales, a abrogarse un porcentaje de la participación ciudadana expresada en un voto de rechazo, como es el voto nulo. En consecuencia, sí va a ser actividad política, pero va a quedar al margen, va a ser marginal, porque con los votos válidos se van a asignar diputados, senadores y se va a elegir en segunda vuelta a un nuevo presidente. Entonces ya sabemos que él se estaría preparando para ser opositor y va a intentar reivindicar el voto nulo como una estrategia de la base social electoral que él tendría. Y lo que ha dicho Mateo es cierto, es evidente. Está fuera de la papeleta, pero con el voto nulo va a intentar estar adentro con una reivindicación tras este voto. Muy bien. Muchas gracias a nuestros panelistas, gracias por su tiempo y por este análisis. Estaremos en otro momento. Muy agradecido. Listo, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo hasta Tarija. Bien, hasta luego. Chao, chao. 11:53, estamos casi al cierre de la Radio TV. Hoy arrancó oficialmente también San Roque. No sé si tengo la unidad móvil, si no vamos con estas imágenes que justamente ya nos muestran lo que está ocurriendo con el tema de la fiesta grande de los tarijeños, que ya se empieza a sentir y a vivir la fiesta de los chunchos acá en Tarija. Este fue el panorama que se vive en las calles de nuestra ciudad. La fiesta grande de San Roque acaban de iniciar y acaban de realizar el lanzamiento oficial de esta fiesta tan esperada. Vamos a llevarles para ustedes justamente las imágenes de cómo van descendiendo los chunchos, los peregrinos y los promesantes desde el templo de San Roque al ritmo de la caña y de los tambores. Es que vamos llevando para ustedes a través de Hola Bolivia esta fiesta denominada la fiesta grande de Tarija del santo patrono San Roque. Observemos, por favor. Hasta los más pequeñitos de la casa rinden tributo al santo patrono San Roque. Bueno, estas son imágenes ya que tenemos de la primera procesión de los chunchos. Se realizó el lanzamiento oficial de la fiesta grande de San Roque. Más adelante voy a mostrarle la participación del alcalde, Johnny Torres, que estuvo justamente en el lanzamiento oficial de esta fiesta grande, que es justamente patrimonio de la UNESCO en Tarija. Vuelvo al Tribunal Electoral Departamental Electoral con Rosy Sánchez ya para el cierre. Rosy, con usted, por favor.
Gracias, Never. Así es, nosotros continuamos en el Tribunal Electoral Departamental acá en Tarija, por supuesto, para dilucidar algunas dudas justamente que usted mencionaba, Never, respecto al grado de coordinación que se tiene entre el Tribunal Departamental Electoral y, por supuesto, el Tribunal Supremo Electoral. Lo que nos señalaban previamente, y vamos a hablar enseguida nada más con el vicepresidente del Tribunal Electoral en Tarija, el doctor Aguirre, para conocer más detalles. Lo que se nos ha señalado es que prácticamente hay actividades que son prácticamente de competencia del Tribunal Supremo Electoral, como el tema del sorteo de las papeletas electorales, y otras actividades que tienen que ver ya con el Tribunal Departamental Electoral, como el tema de los sorteos de los jurados electorales, el tema del registro también que se hace de justamente las personas que van a acceder al voto. Son diferentes actividades. A ver si nos aguarda, se puede traer documentación, nos señalaba, para poder nosotros dilucidar estos temas y también cómo se va a desarrollar este proceso en los pueblos indígenas. En el caso del departamento de Tarija tenemos 3 pueblos indígenas. Hablamos del pueblo guaraní, del pueblo Huenayec y el pueblo Tapiete también, que acceden al proceso de votación. En otras épocas, Never, yo le comento, a ver si vamos pasando a sala, que prácticamente se realizaba en este caso publicidad o publicación justamente de también en este caso el tema electoral, ¿no?, en idioma guaraní, por ejemplo, para estas poblaciones indígenas. Sin embargo, vamos a conocer cómo es el trabajo que se viene desarrollando en torno a este tema. Ahora sí, y estamos con el vocal justamente Marco Aguirre para poder abordar estos temas. Vocal, un poquito vía la consulta de estudios, ¿cuál es el grado de coordinación que se tiene con el Tribunal Supremo Electoral? Hay unas instituciones netamente que le competen al Tribunal Supremo y otras al Tribunal Departamental Electoral. Sí, buenos días. En realidad, el Tribunal Electoral Departamental tiene jurisdicción departamental y el Tribunal Supremo Electoral tiene otras atribuciones. En esta elección concretamente ellos van a realizar el cómputo del voto en el exterior, ¿no? Más o menos son una cantidad de actas parecida a las de Tarija. Y ese sería el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, obviamente, dentro de sus atribuciones emiten algunos instructivos, etcétera. Como es una elección general, todas las organizaciones políticas y alianzas tienen la relación directa con el Tribunal Supremo a través de sus delegados, ¿no? Hay algunos casos, por ejemplo, que vienen delegados de las agrupaciones políticas departamentales. Nosotros tenemos instrucción para coordinar y responder sus consultas. Pero como es una elección nacional, repito, todo tiene que ser a través de las consultas al TC. Es decir, hay ese grado de coordinación entre ambas instancias. Sí. No, en realidad la comunicación la hace el Tribunal Supremo a través de instructivos, correos electrónicos, ¿no? Ahora, en ese marco, ¿cómo se está garantizando, ¿no? A ver, hay consulta de estudio. Adelante, Never, lo escucha. Muchas gracias al vocal del Tribunal Electoral Departamental de Tarija. Vocal, a ver, hay temas que no se han consultado, como por ejemplo, ¿cuántos pueblos indígenas tenemos? ¿Cómo se va a garantizar la participación de estos pueblos indígenas en el proceso de votación? ¿Ya está en el material electoral en esa zona? ¿Y qué va a ocurrir si se avería alguna de estas ánforas, de algunos de estas maletas electorales? ¿Cómo se reponen y en qué tiempo? Sí, bueno, hay 3 pueblos indígenas, Guaraní, Huenayec, Tapiete, están en las provincias de Entre Ríos y Gran Chaco. El material ya se ha terminado de armar, sobre todo las maletas electorales, se ha terminado el día de ayer. En este momento ya se debe estar concluyendo las bolsas de recinto. Las bolsas son para recintos, ¿no? La señalética que dice, este es el recinto tanto, de tal mesa a tal mesa, vote el apellido de la A a la M, esas cosas, por ejemplo, yo creo que ya se está concluyendo. Es decir, en resumen, ya estaría todo el material listo. Esta tarde vamos a hacer la entrega a UGLE para que ya realice la distribución desde el día de mañana. Estamos teniendo el acompañamiento permanente de los observadores nacionales e internacionales, así que estamos garantizando también la transparencia en esto a través de simulacros.
Ahora, lo que tú me dices, si los pueblos indígenas, ¿cómo se garantiza su participación? Se tienen mesas especiales. Esta denominación está así en la ley, pero para que se entienda a los televidentes y a los escuchas, serían mesas indígenas, ¿no? Mesas indígenas específicas con votantes registrados ellos en el padrón como parte de un pueblo indígena, y ellos en la papeleta para esta mesa indígena van a tener sus propios candidatos a la diputación indígena. Ajá. En cuestión de los protocolos que tiene el Tribunal Electoral Departamental ante cualquier incidente o irregularidad que se vaya a presentar durante la votación o escrutinio, ¿cuántos son los tiempos que se tardan en resolverlos? Sí, se ha tenido una reunión el día de ayer con la fiscal departamental y la comandancia de la policía, donde justamente se ha aclarado estas dudas. Vamos a emitir un pequeño documento para los efectivos policiales que van a estar en los recintos, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer, etcétera. Pero en resumen, tendrían que ponerse a disposición de los notarios electorales y de los responsables del recinto para evitar alguna aglomeración, que ingresen personas en estado de ebriedad, que vayan personas a vender comida, etcétera. Son situaciones que el notario y el jefe de recinto tienen que, con la coordinación de la policía, evitar. Y ya cuando se den delitos electorales se procederá a la aprehensión. Uno de estos casos es lo que tú comentas, que se destruya, se queme las ánforas. Obviamente está establecido en el calendario electoral que estas mesas se repite la votación la semana siguiente. Ajá. Bueno, entre las experiencias que tiene ya de diferentes procesos, ¿cuáles son estos desafíos logísticos? Me explico, ¿cuál es la comunidad más lejana que tiene el departamento de Tarija? ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar a estas comunidades? ¿Y cuál es el efecto del resultado que tienen estas votaciones? Sí, las comunidades más lejanas son Dorbiní, Crebo, obviamente las que están cerca a la frontera con Paraguay. Pero si recordáis, en las elecciones judiciales hemos terminado el día lunes a eso de las 9 de la noche. Obviamente porque en las judiciales no hay delegados de mesa de las organizaciones políticas, quizás en esta elección tengamos un poco más de tiempo para el juzgamiento, pero el arribo de del sobre A y de todo el material ya después de la votación generalmente llega el día lunes en la mañana, pero a modo de comentario, de anécdota, en las judiciales, por ejemplo, llegaron todas las mesas menos una de la zona de Chaguaya, y es que está más cerca, llegó el lunes a las 2 de la tarde. ¿Pero por qué ha sido esto? Porque dentro de toda esta estructura tan grande y compleja tenemos la cadena de custodia, es decir, en las rutas que nosotros llamamos, es decir, el área rural, va por un lado una movilidad con las maletas electorales, con el notario y con el chofer. Y al lado viene una flota, digamos, un bus con los efectivos militares, en este caso para el área rural. Y como esta ruta era bastante amplia, se necesitaban 2 buses para llegar al primer recinto. Se bajaba la maleta electoral, se le entregaba al notario y bajaban 2 soldados, ¿no? Y así se va como distribuyendo en toda la ruta. Pero en esto de Chaguaya, una de las flotas se arruinó, o sea, no se podía continuar el retorno porque obviamente no tenemos que cortar la cadena de custodia. Pero como te digo, es una anécdota que una ruta, un recinto tan cercano como Chaguaya y todas estas comunidades que están adentro haya llegado el lunes en la tarde. Pero como te digo, esto así por problemas mecánicos. Pero después, Dios mediante, si no hay ningún contratiempo, hasta el lunes en la mañana, 8 de la mañana, ya estarían todas las actas y los sobres de seguridad A y los custodios y los notarios. Ahora, esta elección vamos a tener el conteo rápido, ¿no? O sea que vamos a tener ya datos oficiales del órgano electoral plurinacional del Tribunal Supremo respecto a quién podría ser los eventuales ganadores. ¿En qué tiempo se espera tener estos resultados? ¿Hay una hora preestablecida en el reglamento?
En realidad no son resultados oficiales. Lo que establece la norma, la ley que se aprobó en la Asamblea Legislativa, es que es una tendencia estadística confiable. Ese es el término que se está utilizando. Son tendencias estadísticas con un margen de error, creo que del 2%, pero que te dice quién estaría encabezando la preferencia de la votación, ¿no? Ajá. Ahora, la misma ley establece que una vez concluida la jornada de votación, pasada 3 horas, tendría ya que el Tribunal Supremo Electoral presentar los resultados del CIREPRE, es decir, irlos cargando, digamos. Eso dice la ley. Es decir, si la jornada de votación tendría que acabar a las 4, 5, 6, 7, y según la norma y mi entendimiento, a partir de las 7 de la noche tendría que ya el sistema del CIREPRE estar mostrando los resultados estadísticos, ¿no? Que simplemente van a ser barritas por circunscripción y para presidencia. Ajá. Lo que se ha escuchado por los medios de comunicación, que el Tribunal Supremo Electoral alrededor de las 9 de la noche, entre 8 y 9 de la noche, piensa emitir un comunicado ya en el porcentaje que está, ¿no? Ellos yo creo que están calculando entre el 60 al 80% que van a presentar, pero el CIREPRE, estos resultados preliminares están en la fase operativa, está a manos del CERESI. Ellos han contratado a todo el personal, les han capacitado, y lo que va a hacer el operador del CERESI es esperar que el jurado llene el acta, se va a prestar, le va a sacar una foto y ahí mismo va a ir transcribiendo en el celular lo que dice el acta, ¿no? La copia, les van a dar una copia para que el transcriptor del CERESI, digamos, no esté entorpeciendo que la entrega de las copias a los delegados de las organizaciones políticas. Muy bien. ¿Qué plazos se están manejando en el caso de las publicaciones de actas y resultados, en el caso de Tarija, y cómo van a ser difundidas estas? Sí, el día de domingo, a partir de las 6 de la tarde, va a estar habilitado un link, creo que va a ser Cómputo Elecciones 2025 EP, bueno, ya les haremos llegar. Cualquier persona desde un celular, una computadora, entra al link y ahí les va a salir las barras y los actas en medida de la que las vayamos juzgando y mandándolas a custodia. Como se vio en el simulacro, una vez que ingresa por el garaje el notario más el policía con el sobre A, entran, abren el sobre A, revisan que todo esté bien, la lista índice, el acta, la escanean y ya pasa a transcripción. Nosotros revisamos lo físico, lo digital, que todos los datos están bien, lo mandamos a publicación y en línea, digamos en tiempo real, se van subiendo actas y resultados, ¿no? Es decir, que no habría un momento específico en el que la ciudadanía podría tener un resultado, sino puede ingresar el rato que desea y ahí va a ir saliendo los resultados. Ahora, oficialmente, después de 3 horas de iniciado el cómputo, nosotros vamos a dar a conocer más o menos el avance. Ajá. Pero como te digo, Dios mediante, terminaríamos el cómputo oficial con resultados al 100%, si no el lunes a medianoche, el martes por la mañana. ¿Las primeras 3 horas serán sin interrupción el cómputo o habrá interrupciones? No, en realidad el cómputo es permanente. Nosotros iniciamos a la plena a las 6 de la tarde. Se consulta al secretario de cámaras si ha ingresado algún acta y como entenderás casi a las 6 de la tarde todavía no ingresa ningún acta. A pesar de que tenemos aquí el San Luis, el colegio cerca, todavía están haciendo el trabajo los jurados. Y esperamos más o menos hasta las 8, 8:30 de la noche que ya ingrese un monto más o menos importante de sobres de seguridad para ya irlos abriendo. Así que reinstalamos el cuarto intermedio y continuamos hasta que, digamos, aguantemos, porque a veces hemos podido estar despiertos hasta las 5 de la mañana. Pero en las judiciales hemos visto que tanto los transcriptores como los mismos vocales a las 4, 3:30, 4 ya estábamos cometiendo algunos errores de apreciación, así que hemos decidido tener un cuarto intermedio hasta las 8 de la mañana, pero se acordarán que hemos vuelto a esa hora, pero teníamos el problema de los certificados de impedimento y todo esto, así que estamos previendo en
área de tecnologías, de que tanto la entrega de certificados de excepción, de impedimento, no tengan los problemas que hemos tenido en las judiciales. Ajá. Bueno, es importante también poder justamente tener conocimiento. Si bien habrá resultados parciales en las primeras 3 horas, pero también hay medios que se están preparando para los resultados boca de urna. ¿Cómo se van a manejar estos temas? Sí, como es una elección nacional, todas las instituciones que están con la intención de realizar estos análisis, encuestas, boca de urna, etcétera, han tenido que presentar sus documentos y también la metodología que van a utilizar para hacer estas publicaciones, ¿no? Ajá. Pero como te digo, en base a tu pregunta, tendríamos entonces 3 fuentes de información. Por un lado, las bocas de urna que tengan a su cargo los medios de comunicación privados. Por otro lado, el CIREPRE, que estaría a cargo del CERESI, que es una tendencia estadística de quién estaría liderando la emisión del voto. Y en tercer lugar ya estarían los resultados oficiales, que obviamente son un poco más lentos, que lo haríamos como Tribunal Electoral, y eso sí se podría bajar las actas, se pueden bajar los datos, es en tiempo real, etcétera. Ajá. En el caso de Tarija, ¿cuántos medios están habilitados para este conteo boca de urna? Como te digo, estos datos lo tiene el Tribunal Supremo Electoral porque es ahí donde hacen la solicitud. No nos han hecho llegar oficialmente qué medios han solicitado realizar la boca de urna, pero bueno, yo entiendo que se podría hacer la consulta y les podemos enviar los datos. Ajá. Bueno, voy cerrando agradeciendo por su tiempo, vocal, por la información que es importante, que la puedan tener bien clara sobre este proceso electoral. En el caso del retiro justamente o el envío de material al exterior, ¿tiene algún grado de participación el TED de Tarija, tomando en cuenta que tenemos frontera con Paraguay y la Argentina? No, nuestra jurisdicción es departamental. Nosotros realizamos la distribución con los policías y los militares en todo el territorio departamental. En las repúblicas de la Argentina, Paraguay, Chile, etcétera, que son los colindantes, está a cargo el Tribunal Supremo Electoral y se está apoyando en las oficinas de los consulados, etcétera. Muy bien, muchas gracias, vocal. Un gusto conversar con usted. Gracias, hasta luego. Estamos al cierre, Rosy, gracias. ¿Qué más hubo en el TED, Rosy? Bueno, Never, le comento, y vamos a ir saliendo justamente al Tribunal Electoral, que solamente una de las fuerzas políticas se hizo presente, ¿no?, para hacer el seguimiento del simulacro, es el, en este caso, delegado de la Alianza Unidad acá en Tarija, que se hizo presente. No hubo ninguno de los otros delegados justamente para hacer el seguimiento, y es lo que se cuestionaba desde el Tribunal Departamental Electoral, desde el mismo Tribunal Supremo Electoral, porque prácticamente son principalmente las organizaciones políticas las que denuncian un presunto fraude, en este caso, que el proceso no es garantizado, pero sin embargo pues no se hacen presentes al momento de la convocatoria abierta que ha realizado el Tribunal Electoral para que puedan ser parte de este proceso y puedan hacer seguimiento continuo de todo lo que va a significar ya incluso el tema del escrutinio de los votos y en este caso el conteo que se va a estar realizando a través ya de este sistema digital. Estamos en puertas del Tribunal Electoral, estamos ya llegando a la calle, en este caso General Trigo. Por acá está haciendo su paso Never, ya los promesantes chunchos justamente que hoy salen en procesión, adelantando prácticamente la festividad religiosa, tomando en cuenta de que a partir de mañana ya se pone en vigencia el auto de buen gobierno y se prohíbe las actividades sociales, las concentraciones masivas, y también se inicia con lo que significa ya el silencio electoral. Los temas que han marcado agenda prácticamente es la festividad de San Roque en Tarija y por supuesto ya el tema de las elecciones nacionales que ya se va a dar este próximo
17 de agosto. Bueno, el pantallazo informativo y lo que está marcando agenda seguramente en los próximos días para que la población también pueda realizar por lo menos este derecho democrático, el ejercicio al voto. Sin embargo, se cuestionaba desde la Asamblea de Derechos Humanos que hay una escasa información respecto a los candidatos y muchas de las personas pues lo van a acceder o lo van a hacer simplemente por el color partido, por el partido político o por el candidato a la presidencia, ya que no se conoce a los candidatos, principalmente a diputados y senadores en algunas regiones del país. Muy bien, gracias Rosy, gracias por este contacto y bueno, ahí están los chunchos ya retornando, ¿no, Rosy? Así es, en Ever están haciendo su paso por la calle General Trigo, los promesantes, tanto chunchos, quenilleros, cañeros, justamente, que por supuesto rinden su devoción al patrono San Roque. Podemos mostrar en las imágenes. Son cientos de promesantes que cada año ya en esta época pues prácticamente recorren las diferentes calles de nuestra ciudad para rendir devoción. Es entendido que durante esta primera jornada se visita las diferentes parroquias que tenemos en la ciudad y en las siguientes procesiones también ya se va visitando otros sectores, mercados, del Hospital San Juan de Dios y recorriendo los barrios también de la ciudad durante este mes de agosto hasta el 15 de septiembre, que vamos a tener actividades en nuestro departamento, principalmente en nuestra ciudad. Muy bien, muchas gracias Rosy. Este es el panorama que tenemos en el centro de la ciudad. Así le ponemos punto final a la Radio TV. Nos reencontramos mañana ya en jueves para poder justamente estar con otros temas. Buen provecho, buen resto de jornada. Análisis. Debate. Actualidad. Opinión. Entrevistas. Radio TV en vivo. Prueba. A ella le tocó enfrentarse a uno de los días más difíciles. Fue despedida justo el día del cumpleaños de su hijo. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de su corazón, pero no dejó que eso la derrotara. Con fuerza y determinación, decidió levantarse. Encontró la oportunidad de estudiar en la modalidad semipresencial de nuestra universidad. Era una puerta abierta a un nuevo futuro. Se atrevió a dar el paso, a estudiar y reinventarse. Con esfuerzo, logró lo que parecía imposible. Se graduó. Años después, la vida le regaló el orgullo más grande: ver a su hijo siguiendo sus pasos, estudiando en la misma universidad que le dio una segunda oportunidad. Porque cuando te propones a cambiar tu destino, transformas generaciones. UPDS, profesional.